Amados hermanos, amadas hermanas, hoy deseo compartirle una palabra preciosa y poderosa que realmente nos ayuda a entender, a recibir cuál es nuestra posición funcional con relación a nuestro Padre Celestial. ¿Qué yo soy? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cómo yo me puedo envolver para ser una, un creyente que le soy de utilidad a mi Padre de la Gloria? Esta enseñanza yo la he titulado Colaboradores de Dios. Y ese precisamente es uno de las posiciones que tenemos nosotros para estar al lado de Dios haciendo lo que Él nos envió a hacer. La misma es como resultado de lo que nos dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el tercer capítulo, comenzando en el versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobre edifica. Aquí el apóstol reprende a los corintios por su carnalidad y sus divisiones. En los versículos 1 al 4 nos dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Pablo reprende aquí a los fieles de Corinto. ¿Por qué? Por su debilidad espiritual, amados hermanos. Aunque eran creyentes nacidos de nuevo, no crecían como era debido. Por eso, por esa razón, aunque habían captado las verdades elementales de la fe cristiana, lo que el apóstol Pablo llama leche, como se da a los niños de pecho, no podía impartirles alimento sólido, es decir, legumbres, carnes, etcétera, etcétera. Esto es una exposición más profunda y aún detallada de las mismas verdades, como se hace a los que maduran espiritualmente. Pablo usa para carnales el adjetivo griego sarkikos, sarkinos, sarkinos, de carne. Con él se expresa el aspecto de debilidad. El deber de los ministros de Dios es adaptarse a la capacidad de los oyentes
pero los creyentes tienen también el deber de crecer en gracia y en conocimiento de las Escrituras. Número 2, amados hermanos, por su carnalidad, los versículos 3 al 4, ahora usa un adjetivo distinto, sárquicos, carnales. Con él se expresa el aspecto de pecaminosidad, por proceder al modo de los hombres no regenerados. La frase final del versículo 4 dice literalmente, ¿no sois hombres? Que, en composición con el versículo 3 significa comportarse a la manera de que son meramente hombres no regenerados. ¿En qué se conoce este modo humano de compararse? Lo dice expresamente el apóstol al volver al versículo 4, a mencionar las divisiones en torno a personalidades que ya había mencionado en el capítulo 1, versículo 11 al 13. Formar partidos en torno a líderes es propio de los políticos en su condición de ciudadanos de este mundo, no de los creyentes, quienes han de aspirar a la unidad del Espíritu dentro de la iglesia. Andar como los demás hombres es una prueba evidente de carnalidad pecaminosa, no solo de debilidad, no tenían el Espíritu, porque andaban según la carne. Número 2. Les instruye acerca del modo de corregir lo que no está bien entre ellos, haciéndoles a la memoria. Que los que habían predicado el Evangelio no eran sino ministros, es decir, servidores de un mismo amo, servidores de un mismo Dios. En 1 Corintios, en el 3 capítulo, del versículo 5 al 10, nos dice claramente, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se edifica. Pablo les dice ahora cómo han de curar esos malos humores. Y les recuerda que quienes les administraron el Evangelio no son sino servidores. Amados hermanos, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo no dice quién es Pablo, etcétera, sino qué es Pablo, etcétera, como para distraer la atención hacia las funciones de los predicadores en vez de concentrarla en las personas. Después de lo que ha hecho y después de lo que ha dicho sobre leche y alimento sólido, no puede emplear mejor epíteto que diáconos, el que sirve a la mesa. El alimento es la palabra de Dios. La predicación es la forma en que ese alimento se presenta en la mesa del púlpito, sin más salsa que el poder del Espíritu. Pero el apóstol pasa a usar otra ilustración. Yo planté, Apolo se regó, pero el crecimiento, el germinar, el crecer, lo dio y lo da Dios. Dios era el único que había
sembrado en el interior del corazón de los creyentes, al hacer que la palabra echase raíces, brotara y creciera. Pablo y Apolos habían ejercitado cada uno su don respectivo, el uno al plantar, el otro al regar. El mismo verbo griego de dar a beber, lo que el primero había plantado, pero ambos se habían limitado a una operación exterior, aunque necesaria, según la providencia ordinaria de Dios, para conducir a los hombres a los pies de la cruz. Con esto se da a entender que los ministros de Dios no pueden convertir a nadie, pues la conversión es obra de Dios. Por lo que los convertidos deberían fijar su atención en Dios, que da el crecimiento. Pues aparte de esa acción interior divina, ni el que planta es algo, ni el que riega. Amados hermanos, aquí vemos claramente que les hace ver la unanimidad de los ministros de Cristo. El que planta y el que riega son una misma cosa. Es decir, son criados de un mismo Señor. Están empleados en la misma obra y han de actuar en completa armonía, aunque cada uno recibirá su propia recompensa, conforme a su propio esfuerzo. El fruto pertenece por igual a Dios, pero la recompensa del criado depende de la labor ardua que desempeña cada uno. Y para hacerles ver a los corintios que los ministros de Dios no trabajan por su propio negocio, sino en el de Dios, añade en el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Súbitamente cambia la metáfora y los llama por lo que dice a continuación. Ahora al que planta corresponde el que pone el fundamento del edificio, y al que riega corresponde el que edifica encima. Por sí mismo dice Pablo en el versículo 10, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada. Yo como perito, es decir, como experto especializado en este ramo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Y en el versículo siguiente, vea conmigo, Pablo había sido equipado por Dios con la gracia y el don de abrir el surco, de plantar en tierra virgen, de poner la primera piedra en el edificio de Dios. Pero era más que eso. El término arquitecto, jefe de los albañiles, da a entender que había recibido también el cargo de supervisor general. Como los dos especialmente llamados al apostolado específico, ese apostolado específico de las iglesias que había fundado en 2 Corintios capítulo 11 en el versículo 28. Por eso les compete la autoridad de hacer la siguiente advertencia. Pero a cada uno mire cómo sobreedifica, a pesar de la semejanza con Efesios capítulo 2 versículo 20 al 22. Aquí no se trata de las personas que van siendo añadidas al edificio, sino de los materiales doctrinales que cada uno, especialmente los predicadores, aporta a la obra de Dios. Amados hermanos, les he presentado esta enseñanza poderosa. Es una enseñanza profunda, una enseñanza que motiva, edifica, que exalta. Es una enseñanza que realmente nos sube a otro nivel espiritual. Y es muy especialmente para usted y obviamente para mí. Sé que ha sido de bendición. Por lo tanto, si es tan amable, dele like, suscríbase si no se ha suscrito, dele la campanita para que reciba una notificación de YouTube cuando subamos el próximo video a esta plataforma. En adición, le pido encarecidamente que colabore con nuestro canal, provocando que este mensaje, este video, llegue a personas que usted ama, para que ellos también sean edificados, consolados, exhortados y motivados. En el dulce nombre de Jesús. Y usted recibirá su recompensa.
Usted está haciendo su obra como la hizo Apolo, como la hizo Pablo. Usted también recibirá su recompensa conforme a su obra. Amados hermanos, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre usted y sobre todos los que usted ama, en el dulce nombre de Jesús. Bendecidos.